¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El tema que nos toca esta semana es estructura cardíaca y parcialmente la semana pasada vimos la circulación mayor, circulación menor, pero este tema cuando no lo has estudiado requiere de estar repitiéndose constantemente. Entonces, en esta clase no vamos a ver únicamente eso, vamos a ver ya un poco más a detalle la estructura cardíaca, pero vamos a abordar también ese mismo tema. Entonces, para que ustedes también le vayan dando un repaso. Muy bien. Entonces, estructura cardíaca, vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero es que mide alrededor de 12 centímetros de largo, 9 centímetros en su punto más ancho y 6 centímetros de espesor, con un peso promedio que va en las mujeres de 250 gramos y en los varones de 300 gramos. Obvio, esto es lo que te dice la bibliografía, depende también de la morfología del paciente. Entonces, esto es como un estimado, no es fijo. También si el paciente hace deporte, si no, si tiene alguna cardiomegalia, alguna cardiopatía, eso va modificando morfológicamente la estructura del corazón. Después tenemos que el corazón se ubica en el mediastino, sus 2/3 partes se encuentran a la izquierda de la línea media, o sea, ahí podemos, aquí en la imagen que está en el costado inferior derecho de su pantalla, ven cómo está ligeramente precipitado hacia el lado izquierdo. Entonces, a eso se refiere con estas 2/3 partes. Tiene forma de un cono que yace de lado. Imagínense un barquillo en donde la parte más... Imagínense un barquillo en donde esta es la parte más ancha y esta es la parte más delgada. Vamos a ver si lo podemos aquí dibujar. Sería esta la parte más ancha y el cono sería hacia acá. Así. Ajá. Entonces, a eso se refiere con el cono. Su vértice es la parte inferior, que sería esta, recuerden, en el cono sería la parte inferior, la parte más puntiaguda, mientras que su base ancha se ubica en la parte superior, así como lo dibujamos aquí. Y anatómicamente habíamos platicado de esto, bueno, lo leímos en el primer párrafo. Si lo vemos desde una vista lateral, lo veríamos así. Entonces tenemos en la parte más posterior los cuerpos vertebrales, después vendría propiamente en el mediastino, en la parte media, el corazón, y en la parte más anterior el esternón, el cuerpo del esternón y parte de las costillas. Recordemos aquí encima de nuestro amigo, aquí está el manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides. Aquí en esta área. Pues aquí tenemos el esternón y tenemos las costillas. El pericardio es la membrana que rodea y protege al corazón. Está formado de una capa fibrosa externa y una capa serosa interna. Esta última dividida a su vez en una lámina visceral y otra parietal. Entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso se encuentra la cavidad pericárdica, es un espacio virtual que contiene unos pocos mililitros de líquido pericárdico que reduce la fricción entre las dos membranas. O sea, esto permite cierta movilidad. Y aquí las tenemos. Tenemos el pericardio. Recordemos que este corte es este pedacito que está aquí. Entonces, aquí está el pericardio. Tenemos la pared cardíaca.
pero las partes en particular que ahorita estamos leyendo es la capa visceral del pericardio seroso, que es esta, como capita blanquita que se ve aquí, la cavidad pericárdica, que también nos dice el texto, la capa parietal del pericardio seroso, que es esta otra capa azul, azul blanca, está la blanca, la capa parietal serosa. Después está la cavidad pericárdica y después tenemos la capa visceral del pericardio seroso. La pared cardíaca se divide en tres partes: epicardio, o sea, la capa visceral del pericardio, miocardio y endocardio. Entonces, aquí habíamos visto este cortecito, que es este cachito, pero ahora ya nos vamos a lo más macro. Entonces ya tenemos el epicardio que sería esta partecita negra que está aquí, el miocardio, que realmente ya es el músculo como tal, o sea, sería el grueso de esta capa, y el endocardio, que es esta última capa blanquita que está aquí. Esta última capa que está aquí, que es el endocardio. El epicardio consiste en un mesotelio con tejido conectivo. El miocardio está compuesto, como su nombre lo dice, tejido muscular cardíaco, y el endocardio por endotelio y tejido conectivo. El endotelio, que era la última parte. Las cámaras cardíacas son 4 en el corazón. Ya las habíamos visto igual la clase pasada. Es 2 cámaras superiores. También los pueden encontrar como atrios. Son aurículas derecha e izquierda. Y 2 inferiores, que sería el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Dentro de las características externas del corazón se observan las orejuelas. Las orejuelas que están aquí. En este caso la orejuela derecha y la orejuela izquierda. Que son como bolsillos en cada aurícula que aumentan levemente su capacidad. El surco coronario, que separa las aurículas de los ventrículos, y los surcos interventriculares anterior y posterior. Ay, aquí tapé el texto. Pero bueno, que básicamente separan a los ventrículos, ¿no? Por eso se llaman interventriculares. Entonces, aquí lo que tenemos pues son las orejuelas, y esas orejuelas están dispuestas por encima de las aurículas. Después vamos a ir por cada uno de los espacios. Tenemos la aurícula derecha, recibe sangre de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario. Todas estas vierten su sangre desoxigenada en la aurícula izquierda, aurícula derecha. Después se halla separada de la aurícula izquierda por el tabique interauricular que presenta la fosa oval. Recordemos que acá está la aurícula izquierda. Entonces aquí está la fosa oval. Es una paredcita que los separa a los dos. Después la sangre sale de la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide se encuentra aquí. Entonces, esta sangre, recordemos, vamos a recapitular. La aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior, vena cava inferior y del seno coronario, para después vertirla por medio de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Después el ventrículo derecho recibe sangre de la aurícula derecha. Ya habíamos visto, por medio de la válvula tricúspide. Se encuentra separado del ventrículo izquierdo por el tabique interventricular y bombea sangre a través de la válvula semilunar hacia el tronco pulmonar. Entonces, aquí tenemos esta pared, es el tabique interventricular. Esto es lo que impide la comunicación entre los dos ventrículos. Y entonces ya tenemos la sangre en el ventrículo derecho y se va a vertir por medio de la válvula pulmonar, que también se le denomina semilunar, a el tronco pulmonar. El tronco pulmonar después se subdivide en dos para dar a la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha.
Entonces, bueno, ya ahí lo manda a los pulmones. Eso ya no lo tengo aquí, pero llega a los capilares de los pulmones, llega a los alveolos, hace todo el intercambio gaseoso, se deja dióxido de carbono, se aumenta la saturación de oxígeno en plasma, bueno, y en sangre en general, y regresa la sangre oxigenada proveniente de las venas pulmonares. Aquí las venas pulmonares están señalizadas con las flechitas, son 4, 2 de cada lado. Llegan a la aurícula izquierda, que es esta parte de aquí, y sale de ella a través de la válvula auriculoventricular izquierda, o también lo pueden encontrar como la válvula mitral. Que se les denomina al par de válvulas, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces aquí vemos la aurícula izquierda, vemos la válvula bicúspide, bueno, pueden encontrar como válvula bicúspide o mitral, el ventrículo, vemos el ventrículo izquierdo, entonces viene la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo derecho y después va a pasar de aquí por la válvula semilunar aórtica al callado aórtico, al todo el arco aórtico. Otra parte importante es el grosor del miocardio. De las 4 cámaras varían de acuerdo con la función de cada una de ellas. El ventrículo izquierdo, con una poscarga, que fue el que ahorita mencionamos al final, una poscarga mayor presenta la pared más gruesa. Y vean a ustedes aquí en este corte transversal cómo pues, está bastante crecida la parte del miocardio con respecto a, vean aquí, este es el ventrículo derecho, cómo está menos grueso. Esto es de forma normal, así es como se debe de ver. Entonces sí es, porque recordemos que el ventrículo izquierdo ya lo manda a la aorta y de ahí ya va a toda la economía sistémica. Otra parte que también debemos de mencionar es el esqueleto fibroso del corazón, que es un tejido conectivo denso que rodea y sostiene las válvulas cardíacas. Este tejido también es bastante interesante. Aquí vemos por partes, por trígono fibroso izquierdo, trígono fibroso derecho, anillo fibroso del aurículo ventricular izquierdo, también tenemos el derecho. Todos estos tejidos tienen también características aislantes unos de otros. Entonces, eso va a tener, eso va a ayudar a que cuando veamos la conducción del corazón, veamos cómo está súper controlada esta construcción. La parte de la contracción, no todo el tejido se contrae al mismo tiempo. Y esto es gracias al aislamiento parcial que tiene cada una de las áreas del corazón. Las válvulas cardíacas evitan el reflujo de sangre dentro del corazón. O sea, recordemos, ya vimos los 4 espacios, ¿no? Aurículas, izquierda y derecha, y ventrículo izquierdo y derecho. Entonces, las válvulas, en este caso las válvulas aurículo-ventriculares, ubicadas entre las aurículas y los ventrículos, son la válvula tricúspide en el lado derecho y la válvula mitral bicúspide del lado izquierdo. Entonces, aquí lo vemos en el corazón. Aquí tenemos la tricúspide y de este lado tenemos la mitral o bicúspide, pero estos evitan que si ya una vez una sangre vertida en el ventrículo regrese a la aurícula. Ajá. Igual de misma forma, si llega aquí a la aurícula izquierda y se vierte al ventrículo izquierdo, que cuando haya una contracción se regrese la sangre a la aurícula izquierda. Eso es lo que evitan estas válvulas.
En el caso de las válvulas semilunares son la válvula aórtica, ya lo había mencionado, a la entrada de la aorta, y la válvula pulmonar, a la entrada del tronco de la arteria pulmonar, que son estas de aquí. Esta es la válvula pulmonar y esta de aquí es la válvula aórtica. Y aquí vemos las valvas de la válvula, ¿no? Como es que, bueno, este tiene nombre tricúspide porque son como 3 ojuelitas, y en el caso de la bicúspide, pues son dos ojuelitas que se abren, ¿no? Como 2 membranas, para que se entienda. Entonces, el lado izquierdo del corazón, o sea, para redondear toda esta información, el lado izquierdo del corazón constituye la bomba de la circulación sistémica que posibilita la circulación de la sangre por todo el organismo, exceptuando los sacos alveolares pulmonares. El ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la aorta y desde allí la sangre fluye hacia las arterias sistémicas, que lo comentamos hace ratito, y llega a arteriolas, capilares, vénulas, venas y vuelve a la aurícula derecha del corazón, o sea, después de toda la circulación sistémica. En el lado derecho del corazón constituye la bomba de la circulación pulmonar, o sea, la circulación menor, circuito que transporta sangre a los pulmones. El ventrículo derecho eyecta la sangre en el interior del tronco pulmonar, que recordemos que eran 2 ramas, izquierda y derecha, y desde allí la sangre fluye hacia las arterias, bueno, después de pasar por los pulmones, regresa a las arterias pulmonares, por las venas pulmonares, los capilares, perdón, arterias pulmonares, capilares, pulmonares y venas pulmonares, que es como regresa, que se encargan de conducirla hacia la aurícula izquierda. Entonces, esto es básicamente la circulación pulmonar o circulación menor. Y aquí tenemos un diagrama ya de la circulación completa, ya no dividiéndola. Entonces tenemos aquí el número 1, vamos a irlo así viendo. Primero, número 1, aurícula derecha, sangre desoxigenada. ¿De dónde proviene esta sangre? Ya lo veíamos aquí, viene de la vena cava superior, que es esta que está aquí, vena cava inferior, es esta de aquí, y del seno coronario, que pues no se ve aquí, pero este es el seno coronario. Entonces esas 3 vierten la sangre a la aurícula derecha, que es la sangre desoxigenada. Después pasa por la válvula tricúspide, es esta, y llega al ventrículo derecho, que es esta camarita que está aquí. Después del ventrículo derecho va hacia la válvula pulmonar. La válvula pulmonar permite el paso. Llegamos al tronco al número 3, que sería tronco pulmonar. Tronco pulmonar, izquierdo-derecho, hace su intercambio en los pulmones y después regresa como vena pulmonar o con las 4 venas pulmonares. Entonces es lo mismo en este diagrama. En los capilares pulmonares la sangre pierde CO2 y gana oxígeno. Después regresa por medio de las venas pulmonares, ya es una sangre oxigenada. Son 4 venas pulmonares. Después viene a la aurícula izquierda, se deposita aquí en este número 6. Pasa por la válvula bicúspide, es esta. Pasa al ventrículo izquierdo, que es esto. Y después de ahí pasa por la válvula aórtica y de ahí a la aorta hay arterias sistémicas, ¿no? Ya de ahí va toda la economía y vuelve a repetirse el ciclo hasta regresar por la vena cava inferior, vena cava superior y el seno coronario. La circulación coronaria irriga al miocardio. Las arterias principales de la circulación coronaria son las coronarias. Son estas arterias que salen de aquí. Este es el callado aórtico, aorta ascendente, y vemos cómo de aquí se desprenden. Entonces podríamos inferir que pues el primer órgano con sangre oxigenada pues es el corazón, por medio de la coronaria derecha y la coronaria izquierda. ¿Sí? Y ya que perfunde todos los tejidos miocárdicos, regresa en forma de venas. Entonces aquí vemos cómo llegan la gran vena cardíaca media, vena cardíaca anterior,
vena cardíaca menor, hasta otra vez el seno coronario. Y en el seno coronario vuelve a vaciarse a la aurícula derecha. ¿Vale? Entonces, esto es de estar estudiando mucho, de estarlo repasando, para que se nos pueda quedar un poco más. Entonces, ya vimos cuáles son los componentes anatómicos. Por ahí les voy a dejar la tarea y pues vamos avanzando en este sistema de transporte. ¿Vale? Nos vemos la siguiente clase, hasta la siguiente semana. Estudien mucho, o sea, repitan constantemente esta parte. Digo, es obvio que estamos viendo parte también de la fisiología, pero es importante. ¿Vale? Entonces, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.